al doctor José Miguel Bernucci y nos escucha. Muchas gracias por estar conectado esta mañana, doctor. Lo vemos ahí con el fondo del Colegio Médico, lo cual es un agrado tenerlo y escucharlo esta mañana. ¿Cómo está primero que todo? ¿Muy cansado? No lo escuchamos. Y ahora nosotros no lo escuchamos a él. Usted no escucha. La tecnología hoy día no está con nosotros, no nos quiere. A ver, ahí A sí. Escucha un poquito. Ahí sí. Ahí sí. Hagamos fiesta. Por fin. Mira, delante teníamos una entrevista con un abogado. Parece que estuvo en un lugar donde no tenía En Iquique, señal. él venía de Iquique. Él estaba en alto oficio, claro. Claro. Y ahora con usted primero no lo escuchábamos, ahora nosotros después Pero lo nosotros. hemos vencido. Pero ahora lo hemos por fin estamos, parece, ¿no? Se ha hecho, no le decía que se ha hecho famoso el fondo. Sí. Se ha hecho famoso el fondo y Sí, estamos esperando una cuota de bromas. Puede nombrar la palabra infelices sin ningún problema. I'm happy, no sé ni Claro, I'm happy. estamos por fin entonces conversando y yo estaba contando las cifras que este fin de semana nos dejaron impactadas a todos. Superamos la barrera de los 7.000 contagios el pasado sábado, ¿verdad? Cifras que nos dejaron muy, muy tristes. Y leí una entrevista suya, doctor, donde decía que en el fondo lo que no entendemos es por qué el gobierno se mantiene en la misma política pública cuando tenemos tan malas cifras. Realmente muy sorprendente. Sabemos que no lo han hecho particularmente bien, pero esto ya de verdad yo no lo logro entender. No hay cambios. Sigue toda la gente teniendo que salir a trabajar todos los días. ¿Cuál es su punto de vista, Estamos doctor? peor que en julio, pero las medidas son más suaves. Es una cosa muy rara. Claro. Sí, mira, las cifras son un poco engañosas. Probablemente los mismos 7.000 de que tenemos actualmente no sean comparables con lo que tuvimos en junio. Principalmente porque estamos haciendo más test y porque hay un número alrededor de entre 1.000 y 1.500 que son búsqueda activa, que son el paciente asintomático. Claro. Probablemente si hubiéramos estado haciendo la misma cantidad de test que tenemos en junio, habríamos tenido en junio 20.000 o 30.000 casos Del año pasado. en el primer momento de la pandemia. Ahora, ¿por qué estamos complicados hoy día? No por la cantidad de casos, sino estamos complicados principalmente por la tasa de ocupación de hospitalización que tenemos. Al borde, al límite, y no tenemos dónde seguir. Entonces, cualquier aumento, cualquier persona que requiere nos va a desarmar todo el naipe, y eso sí estamos muy complicados. Una tasa de ocupación del 95% es una tasa altísima. La diferencia que teníamos con junio es que mientras en junio la región metropolitana estaba muy complicada, el resto de las regiones estaban bajitos. Y eso nos permitía esta plasticidad para movilizar gente. Entonces, hoy en día, 13 de las 16 regiones están prácticamente sobre el 90% de ocupación. Por lo tanto, nuestra plasticidad para poder movilizar gente estamos sumamente complicados. Y si esto significa que se mantienen los aumentos, eso ya se nos va a salir de las manos. ¿Y qué debería pasar ahora entonces, doctor? Porque nosotros nos reíamos un poco, pero así como que la gente pregunta cómo está el clima y ahora preguntan, bueno, ¿nos van a encerrar o no? Es como, esa es la pregunta que te hacen habitualmente y hay como temor también, lógico, en términos de la economía, ¿verdad? Quienes tienen negocios, etcétera. ¿Usted cree que una cuarentena total por un par de semanas sería la solución? Mira, te lo pongo desde otro punto de vista. Nosotros como país no hemos sido capaces de controlar los contagios. En algún momento, cuando se veía mejor la cosa, lo que hicieron nuestras autoridades, en vez de mantener y seguir un camino, digamos, donde nos permitiría manejar a ustedes, empezaron a generar relajos. Y así como en la fase 2, la fase original, por decir de alguna forma, cuando salió el plan paso a paso,
era una fase que era bien dura porque estábamos sin colegio, los malls estaban recién abiertos, ni los bares y otras cosas estaban abiertos. Entonces, lo que empezó a pasar es que se empezó a relajar la fase 2 y la fase 2 controlar contagio. Entonces, la pregunta es, hoy en día, que estamos en fase 2, ¿tenemos la capacidad para cortar los contagios y evitar justamente volver a fase 1 o caer en fase 1 como o ir a cuarentena? Claro. La verdad es que la respuesta es no. Y eso principalmente porque esta fase 2 se dibujó totalmente como lo planteamos, digamos, en la mesa social y hacia los expertos. Entonces, la verdad es que cuando hay un incendio de tal magnitud, cuando se está quemando la casa, tú no le miras al vecino y le dices, oye, ¿llamamos a los bomberos? Todo el mundo llama a los bomberos, digamos. La fase 1 hay que mirarla desde ese punto de vista. O sea, no es que aquí haya que tomar una decisión de si está bonito o está feo. En realidad, si llega a un nivel donde no hemos logrado controlar los contagios y la tasa de ocupación sigue al límite, el incendio está al frente de nuestras caras. Y en ese sentido, esa ha sido la principal crítica, lo que nos reíamos recién de la entrevista de nuestra presidenta, pero finalmente eso, acá no ha habido una decisión de cortar los contagios, sino de administrar para tratar de retrasar lo máximo que podamos. Ahora, eso cuesta plata en lo económico, pero también ha costado contagios y ha costado vidas. Ese es y el en problema, eso ¿no? el colegio jamás ha estado de acuerdo. Claro. Para nosotros lo primero es evitar los fallecidos. Los fallecidos es evitando los contagios. Daniel. Doctor Bernucci, las frases de Isquia Siches, la doctora Isquia Siches, fueron ingenieros que se la dan de epidemiólogos, es absolutamente cierta. No, si uno empieza a analizar, es cierto, las decisiones no la toma el colegio, o sea, el Ministerio de Salud, y eso ya está más que claro, la toman en economía, la toman en Hacienda, la toman en segundo piso de la moneda, pero no se toman las decisiones desde el punto de vista médico. Dijo también que la mesa social no corta nada, otra gran verdad, la mesa social da algunas indicaciones y no la pescan por la misma razón anterior. El ministro de Salud, un buen soldado, claro, tiene un general que le da órdenes y él, siendo un general de 3 estrellas y no 4, pero él podría hacer por último lo que hicieron los ministros de salud de Bolsonaro, renunciar, ¿no? Mira, aquí está la frase exacta. Dice, yo personalmente le he pasado bien mal con este gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además, en toda la pandemia, yo he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial. Y por último dijo que habrá que haber responsabilidad. La verdad es que todo lo que dijo la doctora Isquia Siches es cierto. En un tono más coloquial, en un tono menos coloquial, todo lo que dijo es cierto. Y lo han dicho usted, lo ha dicho ella, lo ha dicho el vicepresidente que el otro día estuvo con nosotros también, ¿no? Lo han dicho siempre. Ahora le puso otro tono, pero lo que y claro, eso causa escándalo en el Mercurio, en Peña y algunos conservadores que se fijan más en la forma que en el fondo. Pero ustedes lo han repetido desde el principio. Lo dijo la hija del presidente, infectóloga, en la tercera de ayer, que el problema de la trazabilidad es el problema más grave de este país y que no se ha logrado controlar. La hija del presidente. Venir a rasgar vestiduras, como decía Hassan, esa inédita, loca. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo? Ahora ustedes pusieron, y yo siento que también en algún momento les pedí un poco más de dureza yo, y creo que es lo que corresponde. O sea, porque es que ya no se puede más. No, pero además, si no te responden. Y además, yo siento también que uno no puede ser cómplice pasivo, ¿no, doctor? Sí. O sea, a ver, lo primero es que efectivamente yo creo que acá, como muchas cosas en este país, la discusión se fue por el tono, se fue por la forma, pero pareciera que eso tapó todo el fondo. Yo creo que no. Yo sí concuerdo con el doctor. Yo creo que no. Tenemos casi 30.000 fallecidos. Claro. Y en ese sentido, el COVID pasó a ser la primera causa de muerte el año 2020.
va como primera causa de muerte del año 2021. Ayer leía a alguien, ¿no es cierto? Matamala creo que decía, es como que chocar un avión todos los días, y en realidad aquí nadie basado. Yo soy más localista, es como que chocaran dos buses. ¿Se acuerdan cuando chocaban los buses, no es cierto? Sí. Y había 30, 40, 10 muertos. Bueno, acá es como que chocaron dos buses y se mueren todos. O sea, y eso pase todos los días, día tras día, tras día, tras día, y que de repente choquen tres buses, ¿sí? Y haya 150 muertos. Entonces, la verdad es que ya el nivel de indolencia aquí ya ha superado totalmente. La doctora Siche tiene una capacidad y una inteligencia que es mucho mayor que la mía. Probablemente yo no hubiera dicho eso, pero yo creo que independiente, digamos, de lo que dijo, es el contenido de lo que se dijo. Aquí no ha habido ni un cambio en el manejo referente a un ministro u otro. Sí. Acá, cuando dicen los ingenieros epidemiólogos, el gobierno tiene contratado a un comité de expertos, donde hay 3 exministros de salud. Uno de ellos le tocó la pandemia en la H1N1. Están los epidemiólogos más capos de la Chile y la Católica. Está la doctora Jimena Aguilera, que ella es experta a nivel mundial en epidemia y en pandemia. Probablemente no hay un equipo de expertos así en toda Latinoamérica y en partes del mundo. Y ustedes podrán creer que no pescan ninguna recomendación de ellos. Increíble. La Eso es recomendación increíble. de cierre de las fronteras se hizo a finales de octubre. La decisión, que fue sin cierre, que fue con cierre parcial, se hizo el 1 de enero del 2021. 5 meses. 3 meses después. O sea, 4 meses después. Entonces, ustedes se podrán comprender que hay ciertas cosas que en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, incluso en el mundo político, uno de pregunta decía, ¿por qué? El otro día tuve una entrevista en Megavisión y me decía, ¿pero por qué, doctor? Bueno, no me pregunta a mí. No, pero dígame usted. Yo no tengo idea. Claro. Pregúntale a la autoridad. Yo solamente puedo exponer el hecho. Claro. Hay una pregunta que le hace la comunidad, pero también quiero leer un comentario que me parece muy interesante y que habla sobre la parte económica que hemos tocado nosotros y la hiperfocalización de los... Ha llegado a muy poca gente. Dice, por ejemplo, Manuel Rocha dice, no perdí mi trabajo por la pandemia, pero sí tengo un emprendimiento y no he podido trabajar en él desde abril del año pasado. Pero como no facturo, no puedo demostrar la disminución de ingresos. Y eso nos pasa a muchos. Esa es la razón por la que muchos y muchas tienen que salir a trabajar igual. Y la pregunta que le están haciendo, la hacen a través de un chat que nosotros tenemos de nuestra comunidad, doctor, específicamente La Tejedora. Dice, yo tengo pregunta para Bernucci. ¿Han auditado el proceso de testeo, trazabilidad y aislamiento? ¿Por qué ha fracasado si es un control súper importante? Finalmente, ¿por qué falla el TTA? Esa es la pregunta de Tejedora. Sí, pero ahí volvió, doctor. No. Mira, nuestra primera invitación a la moneda fue en marzo del año 2020. Nosotros fuimos con así un mamotreto de propuestas. Y dentro de esa propuesta estaba que todos los números de la pandemia fueran auditados y fueran, en el fondo, revisados, y en base a esas revisiones se entregaran recomendaciones a la autoridad por entes externos, llámese universidades, centros de estudio, ONG, etcétera. Incluso nosotros en algún momento planteamos que la Contraloría lo hiciera, y de hecho la Contraloría sí lo hizo. Y efectivamente, uno de los grandes problemas que hemos tenido con nosotros, o sea, nosotros como país, y si uno agarra los países del bien que lo han hecho más o menos bien, y países que lo han hecho más o menos mal, una de las cosas donde más se cruza, o donde mayor hay diferencia, tiene que ver con la transparencia de los datos y la toma de decisiones. La verdad es que nosotros como país, en general, siempre hemos tenido buenos datos, o datos confiables, o datos que permitan tomar decisiones en políticas públicas de salud. Sin embargo, esta pandemia nos entregó la peor cara de eso.
a pesar de que ha mejorado bastante, pero nos ha faltado justamente esta auditoría externa, que como te digo, fue una de las primeras propuestas que hizo el colegio. Y esto lo decimos no porque lo haya hecho el colegio, sino porque en general en los países que le ha ido bien, han sido transparentes, y esa transparencia ayuda a que los ciudadanos puedan seguir las indicaciones. Las medidas que tú pongas van a ser cuestionadas por las mismas personas también, aunque las medidas sean correctas. Claro. Entonces, efectivamente, en trazabilidad y aislamiento hemos tenido gran problema. Primero porque hay datos que se entregan de una forma, pero quieren decir otra. Y lo segundo es que efectivamente no ha habido una intervención a nivel central para la municipalidad por una falta de voluntad política, le hace plata, para poder fortalecer este sistema. Totalmente de acuerdo. Gloria Galvez dice, la ISCE ha sido tan señorita que incluso la acusaron de estar con Piñera haciéndole el juego, cuando fue a sacarse la foto, o sea, que apareció en la foto, ¿se Fue una acuerdan? reunión. Junto a Pati Muñoz. Fue una Claro, reunión. claro, por eso me estaba recordando ese episodio. En Facebook, Leonardo Riquelme Casanueva dice, los bancos y empresas de servicio no están en cuarentena. Ese es un gran problema porque siguen cobrando y obligan a la gente a salir a ganarse la vida. Régimen nefasto. Hassan, usted tiene una pregunta. Sí, doctor, una pregunta desde la completa ignorancia de la epidemiología. Al principio de esta entrevista dijiste que la cantidad total de casos que tenemos actualmente no es comparable con la cantidad actual total de casos el año pasado, porque ahora tenemos mucho más testeo. Pero uno supone, ¿no?, que hay un porcentaje que necesita hospitalización. Entonces, si tenemos la tasa de ocupación de las camas UTI más alto que el año pasado, ¿eso no implica, por lógica, que hay más casos en total que el año pasado? Sí. Aquí van a haber dos factores que se van a modificar con el tiempo. Y esa modificación se produce en base a las vacunas. Es que con el uso de la vacuna disminuya la hospitalización y la conexión a ventilador mecánico y eventualmente los fallecidos. Pero la cantidad de contagios no necesariamente puede variar. Ahora, lo más probable es que hay un número que es el real de contagiados. ¿Ya? Que es el real de contagiados. Nosotros cuando hacemos testeo, nos acercamos a ese número. Claro. Jamás vamos a tener el número total de contagios. Claro. Entre más testeo y mejores exámenes, más nos vamos a acercar a ese número. Más lo hagamos, no vamos a dejar de ser. Lo más probable es que a mediados del año pasado, como era la primera ola, en realidad hay mucho mayor Doctor, yo tengo un respecto porque es una cuestión que COVID. Y el COVID, digamos. Entonces, a mí me dieron el PCR. Mi hijo fueron cuarentena igual que yo. Pero a ellos no les hicieron PCR. De ambos yo puedo decir que mi marido sí tuvo, porque estuvo con los síntomas, estuvo igual que yo prácticamente, con menos fiebre nomás. Y mi hijo, el de 20, no tuvo ningún síntoma. Pero nunca vamos a saber básicamente si tuvo o no tuvo COVID-19. Algo que vamos a quedar como en duda. Esas personas no entran oficiales. No entran porque no tuvieron un PCR. Solamente si, por ejemplo, si su pareja hubiera post o el derecho
Chile hubiera quedado con un caso probable y sumado dentro de la estadística. Esto para la gente, los contactos no es obligatorio que se hagan PCR. ¿Para qué sirve hacerse la PCR? Obviamente para tener Claro. No, lo tengo claro. Lo que sí, entonces la cifra es mucho mayor. Porque en muchas casas no te es que hacen el efectivamente esto pasa siempre. Probablemente haya 3 o 4. Perfecto. Nosotros tenemos un millón de PCR positivas. Lo más probable es que en Chile haya entre 4 a 5 millones de gente contagiada acumulada. Muy clara la explicación, doctor. Eso al final es lo básico, las estadísticas. Tenemos una muestra y la población que sabe que el universo total. Entonces, Así lo es. interesante en este caso es que, claro, tenemos un número mayor de casos detectados en comparación con el año pasado, pero lo que nos dicen entonces la cantidad de personas hospitalizadas es que la cantidad total de casos es similar al año pasado. No estamos bajando a esa Exactamente. cantidad. Bueno, si la cantidad de casos es similar que el año pasado y tenemos este grado de ocupación de 90% de la UTI en 13 de las 16 regiones que usted dijo, entonces la pregunta, ¿el gobierno debe entonces cerrar los colegios, cerrar los malls y tomar las medidas entonces de expansión? Esa es la otra pregunta que tenía. Uno, si deben hacer eso, volver al tipo de cuarentena que tuvimos el año pasado, que era mucho más duro que ahora. Y además, si existe entonces la posibilidad de aumentar la cantidad de camas, como se hizo, como arrendando espacio riesgo, esas cosas medio absurdas, pero había una necesidad de aumentar. ¿Ahí existe esa posibilidad de aumentar la capacidad de cama UTI? Sí, es una súper buena pregunta. Lo primero que nosotros hemos solicitado, lo venimos solicitando hace 10 días, es que se rediseñe el paso a paso. El paso a paso está totalmente desdibujado y en este minuto no sirve para absolutamente nada. Y el rediseño tiene que ir orientado a 2 áreas. La primera es la área es de fase 2. En fase 2 actual no está logrando cortar los contagios. Aunque una comuna esté en fase 2 y varias semanas en fase 2, todas esas comunas han ido en alza los contagios. Porque las medidas que estamos tomando en fase 2 están siendo ineficientes e ineficaces. Y en ese sentido, la fase 2 requerimos cerrar todo el comercio que no sea esencial. Ahí se incluyen los malls. O sea, lo que la gente tiene que entender es que la fase 2 es una situación epidemiológicamente tan mala que estamos a punto de llegar a la cuarentena. Solo supermercados y farmacias. Entonces, supermercados, farmacias, 2 o 3 cosas más y chao. Ya. O sea, en la segunda, en fase 2, el teletrabajo debería ser la norma. No debería no haber otra cosa que no sea el teletrabajo. Y las personas que no puedan teletrabajar, el gobierno debería obligar a las empresas a generar horarios diferidos de entrada y salida para justamente evitar la operación del transporte público. Claro. Estamos hablando de fase 2. Sí. En fase 2, tal como se lo dijimos al presidente y se lo dijo la presidenta, con un buen idioma, al presidente Con un buen idioma, me gustó. le dijo que nosotros no estamos de acuerdo que los colegios abrieran en fase 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque en fase 2 la situación epidemiológica es tan mala, hay tanta circulación viral, que tú, aunque tomes precauciones en los colegios, vas a terminar con contagio igual. Porque el problema es el llegar al colegio y volver del colegio. Exactamente. En fase 2 no deberían estar abiertos los colegios. ¿Qué piensa Así lo ha planteado el Consejo Asesor. Perdón, solamente Sí, no termino. perdón. Entonces, esa fase 2, con esos cambios debería ser capaces a lo menos de disminuir la velocidad o cortar los contagios, o cortar el aumento de contagios. Y si pasamos a fase 1, esa fase 1 debería ser totalmente rediseñada. Creo que lo conversamos en este mismo programa alguna vez. Nuestras cuarentenas han sido las más malas del mundo y las más ineficaces del mundo probablemente, porque son larguísimas,
muy laxas, con mucha movilidad, aprobado, digamos, por la autoridad, porque esa vuelta de movilidad está dado por los permisos de empresas esenciales y sin lograr cortar los contagios. Punta Arenas, 5 meses en cuarentena, salió con más casos con los que entró en la cuarentena. Chuta. ¿Ya? O sea, es así de loco. Claro. Por lo tanto, nosotros necesitamos rediseñar esta fase 1, que sea una fase 1 cortita, 14-21 días, muy poca movilidad, menos del 30%, y con ayuda directa económica a las personas. Ahí hay una pregunta que yo me hago porque el intendente, para justificar esta no entrada en fase 1 o más bien esta fase 2 más laxa como la define usted, que me parece una muy buena definición, dijo que insisten en decir, porque además no es la primera vez que lo escucho, que el transporte público no es vía de contagio. ¿De dónde sacan esa afirmación? ¿Tiene algún sustento científico? Yo te voy a explicar dónde lo sacan. Ya. Del total de contagio, ¿no es cierto? Nosotros logramos identificar una parte, ¿no es cierto? Que son los diagnosticados con PCR, o los casos probables, etcétera. De esos que logramos identificar, que son los 4.000, 5.000, 7.000 al día en que estamos dando vuelta, el sistema de trazabilidad logra agarrar al 40%. Ya. Y lo mira. Y dice, Perfecto. mira, de estos gallos que yo los logro trazar, el 80% dice que se contagió en la casa. Y de hecho el resto de los contagios que aparecen alrededor de él dice, se contagió en la casa. Entonces, conclusión, titular, minuta repartida por todos los ministerios, el 80% de los contagios en Chile se producen en la casa. Por lo tanto, no se producen en el transporte público, no se producen en los gimnasios, no se producen en los casinos de juego, no se produce en el mall. Punto. Ya. Se produce en la casa porque ahí es cuando te das cuenta que te llegó, que te contagiaste, claro. No, Es claro, absurdo. Claro. hagamos el ejercicio al revés. Sí, claro, yo sé que de los contactos identificados hay un 40%, pero hay un 65% que no tengo idea de dónde vienen los contagios. Claro. Y más encima de eso, hay un total mayor todavía que ni siquiera sé que están contagiados. Entonces, el titular correcto, digamos, es el 65% o la mayoría de los contagios que sabemos, que logramos estudiar en nuestro país, no tenemos idea de dónde vienen. Claro, y además eso Lo más probable es que sean extradomiciliarios. Exacto. Transporte público, laborales, lugares, etcétera. Eso, y a eso súmale que existe esta especie como de, comillas, que la he llamado yo sanción social a quienes se han contagiado el COVID. Entonces, si tú dices que te lo contagiaste en tu trabajo, o sea, tu jefe no te va a hablar nunca más en la vida y lo más seguro es que cuando vuelvas a trabajar te eche por andar diciendo ¿cachai? Que en el fondo fuiste contacto estrecho a un montón de gente con la que estás trabajando. Claro. Es muy complejo, es súper complejo Lo que pasa es que continuamente, Eduardo Engel lo dijo hace una semana atrás en una columna, acá no se miran los datos para tomar decisiones. Acá se toman decisiones y se intenta justificar con los datos que me sirvan. Tal cual. ¿Ya? O sea, eso es lo más irresponsable por lejos. Por lejos. En la ciencia, en cualquier ámbito de estudio, la verdad es que él no tiene absolutamente ningún sustento ni nada, digamos. Claro. Entonces, acá lo que dice, la decisión es no cerrar el Transantiago. Por lo tanto, yo busco datos que justifiquen Claro. el ejercicio científico es al revés. Yo digo, yo tengo un problema. Tengo eventualmente muchos contagios que no estoy identificando en el transporte público. Por lo tanto, lo primero es juicio de precaución.
tengo que tratar de disminuir la movilidad dentro del transporte público. Segundo, tratar de adquirir números, trazabilidad dentro del transporte público. Y lo tercero es ver que si no tengo los datos, justificar es el principio precautorio. Totalmente. O sea, eso es lo que hace cualquier científico, digamos, del área ligado a la salud. Pero como te digo, ahí aparecen los ingenieros epidemiólogos y nos dejan la crema. Oiga, doctor Bernucci, mire, yo quiero llevarlo, o sea, porque ya le hemos dado mucho esto. Acá, yo creo que usted está de estar muy, muy preocupado porque Carla Rubilar va a dejar el colegio médico. Creo que usted debe estar con una preocupación enorme respecto de que Carla Rubilar va a abandonar y no va a pagar la cuota. Es una cosa terrible lo que va a hacer Carla Rubilar. Y esto lo estoy poniendo en tono de broma porque quiero llegar a algo más profundo. Es la cantidad de errores, la cantidad de mentiras. Usted diga acá es una cosa que ya raya en el homicidio. Las decisiones se toman y después se usan los datos para tratar de justificarlo. Finalmente, Isquia Siches se va a ir con prenatal y golpeó la mesa. Porque lo hizo en un tono coloquial. ¿Hasta cuándo aguanta el colegio médico y detrás del colegio médico toda la población esta cantidad de errores? Porque insisto en lo que le pregunté antes y usted no lo contestó, no porque yo quiera presionarlo así, porque, no, pero acá al final podrían decirle en, no sé, un año más, un año y medio más, que ustedes fueron cómplices pasivos. Porque acá los errores, las negligencias, algunas culposas y otras dolosas del gobierno, del ministro, de los subsecretarios, de los ingenieros comerciales, epidemiólogos, son atroces, ¿no? Y usted ya ha mencionado en este programa 5 o 6 que están ahí. Entonces, ¿cuál es el límite, doctor? ¿Cuál es el límite del colegio médico? ¿Cuál es el límite de la población? Yo no es que me haya acabado su pregunta, ha dicho tantas se me cosas. traspapeló una alguna explicación. Claro. Sí. Oye, no, mira, lo primero, a ver, aquí hay que entender una cosa. El colegio médico no es parte de la institucionalidad Lo tengo claro. de salud del país. ¿Ya? Lo tenemos clarísimo. Nosotros no somos el ministerio, no somos los directores de servicios de salud, nosotros... El colegio médico es una entidad gremial modificada, o sea, es un colegio profesional modificado en entidad gremial con la Constitución del 80. Sí, por la y esperamos que eso pueda cambiar, digamos, por el rol rector que deben tener los colegios profesionales sobre sus profesionales. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros como colegio hemos hecho saber en todas las instancias institucionales los errores que a juicio del colegio se han cometido. Errores, negligencias, omisiones. ¿Y cuáles son esas instancias? Cámara investigadora, comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Comisión investigadora mixta entre diputados y senadores. Este miércoles vamos al Senado. Los hemos hecho presentes en todas las mesas sociales con una minuta donde se expresa claramente cuáles son los puntos que se deben corregir. Todas las minutas están en www.colegiomedico.cl. Y a su vez, en cartas, tanto al presidente como al ministerio, como en todas las reuniones que hemos tenido con personas que participan, los hemos hecho saber. La verdad es que el colegio, nosotros hemos tenido una voz validada por la población, hemos tenido una representación de muchas de las personas que no tienen voz, pero tampoco se le puede pedir al colegio No. Lo que pasa algo que corresponde a la institucionalidad. Porque yo te pongo, si nosotros hemos dicho lo mismo que hemos dicho en esta entrevista, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, ¿quién ahí es el que tiene que corresponder? La Cámara. ¿Es el colegio? No, la Cámara. ¿O es la Cámara? La Cámara. Pero por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Nosotros fuimos a declarar como institución en la acusación que se le hizo al presidente, al exministro Mañalich y al exsecretario Zúñiga en la fiscalía. Y expusimos todos estos puntos. ¿Quién es el que tiene que realizar ahí algo? ¿El colegio? No, la Fiscalía. ¿O la Fiscalía? La Fiscalía.
Pero por supuesto, entonces, la verdad es que a nosotros nos pasa mucho esto, don Daniel, que nos vienen a exigir, decir, pero si nosotros hemos hecho todo lo que hemos estado humanamente probable en nuestro alcance. Sí, la queja mía, para dejarla bien clara, porque no estoy pidiéndole más de lo que han hecho, es lo público, José Miguel. Es hacer cartas, que la gente sepa lo que ustedes, porque si lo presentas en la Cámara, está bien, está correcto. Lo que hiciste hoy día acá es lo que yo creo que la gente necesita un poco más. Que en el fondo exponerse ya como decir, mira, hemos sido súper gente, lo hemos hecho siempre institucionalmente, pero ahora basta, ahora lo vamos a poner a disposición del público con una declaración, con una entrevista. Fue lo que hicieron hoy, ¿no? Lo que hicieron hoy día. Claro. Lo que hicieron hoy día. El tono, efectivamente, porque el tono suave no está funcionando. Es que, bueno, sí, efectivamente, el tono suave parece que no funcionó, digamos. Claro. Mira, le quiero dar solamente otro dato, ¿ah? El famoso bono COVID, que obviamente los médicos tenemos los ingresos más altos que otros profesionales y que probablemente la significancia dentro del sueldo final sea mucho mayor que otros compañeros de trabajo de nosotros del hospital. Pero solamente les quiero decir esto. Los médicos o el gremio médico fue el único gremio que no paralizó actividades de ningún tipo durante el año 2020. Y fue el único gremio de los médicos que trabajan en los hospitales, que atendimos pacientes graves, la UCI, la urgencia, hospitalizados, que no recibimos, siendo el ministro actual un expresidente del Colegio Médico. Claro. O sea, esta cuestión ya sobrepasa. Y segundo, solamente para ya los servicios de salud, que son los directores, ¿no es cierto?, del área que regula los hospitales públicos, etcétera, nos amenazan como con que no hay presupuesto, entonces todos los sueldos se van a tener que ajustar a presupuesto y por lo tanto lo más probable es que la mitad de los médicos les baje el sueldo en plena pandemia. Entonces, Increíble. la verdad, no sabemos si eso es por castigo de la actuación del colegio, o aquí hay alguien que está pensando detrás haciendo otras cosas, o la verdad que nadie se le ocurrió que esto le podía molestar a los médicos. Pero la verdad es que son situaciones, o sea, es que yo ya pienso, yo estoy ya curado de espanto. Oye, le queremos agradecer a José Miguel Bernucci haber estado esta mañana. Grande José Miguel, muchas gracias. Gracias por representar al Colegio Médico y por supuesto a todos los chilenos, decirle muy claras las cosas a todas y todos los chilenos, chilenas y personas que habitan aquí excelente, en nuestro país. muy bien. Un abrazo, chao José Miguel, muchas gracias. A cuidarse todos. Estas 2 semanas, por favor. 2 semanas vamos a estar súper complicados. Eso, todos muy cuidándose, por favor, porque llegó marzo con el lamentable